peso corporal total. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque otra forma de sacar el filtrado o flujo sanguíneo renal es decir, que corresponderían a 4 mililitros de sangre por minuto por gramo de tejido renal, que son estos 340 gramos. Las características... Profe, Sí, sí. eso que está abreviado ahí en donde usted dio 340 gramos, después dice 0,4% de él, ¿y ahí qué sería, profe? Peso corporal total. O sea, de todo Eh, el peso que nosotros tenemos cuando nos subimos a la balanza, 0,4 de ese peso corresponde a los riñones. a ver, gracias, profe. No, por favor. No hace falta que sepan tanto esto. Sí quiero que sepan que el flujo sanguíneo renal es de 1.250 mililitros por minuto. Ese valor sí quiero que sepan. Y que ustedes entiendan que la sangre, estos 5 litros de sangre que tenemos en el organismo, pasan miles de veces por el riñón a filtrarse y depurarse. Eso es lo que quiero que sepan. Y también quiero que sepan que cuando ese flujo baja de los 1.250 mililitros por minuto, la mácula densa nos va a liberar la renina. ¿Sí? Bien. Características de este flujo sanguíneo renal. El 90% de esos 1.250 mililitros por minuto que llegan al riñón, el 90% de ese flujo sanguíneo renal va a perfundir. ¿Qué quiere decir perfundir? Irrigar la corteza renal, el 90%, y eso tiene una razón de ser, y es que ahí en la corteza están los glomérulos donde se va a filtrar la sangre. Entonces es lógico que el 90% del flujo sanguíneo renal vaya a la corteza para que se filtre la sangre. El 8 al 10% va a pasar por arterias, por supuesto, ramas arteriolares, va a pasar a la médula y va a perfundir la médula o irrigar la médula. Y el 1 o 2% de ese flujo sanguíneo renal va a perfundir el tejido de la papila antes de que comiencen los cálices mayores y los cálices menores. Este flujo sanguíneo renal decrece con el envejecimiento del organismo. Por eso es que las personas mayores necesitan tomar mucha agua y demás, porque si no, ya naturalmente se deteriora o envejecen sus riñones y pueden empezar a manifestar patologías. El embarazo lo aumenta, porque precisamente tenemos que además depurar la sangre de otro ser. Entonces el flujo sanguíneo renal aumenta un 50% más durante el embarazo y eso es totalmente esperado y normal. Y otro dato importante y curioso a tener en cuenta es que luego de una nefrectomía, ¿qué quiere decir nefrectomía? Tomía quiere decir seccionar y sacar. Nefro es riñón. Entonces, después de una cirugía donde se saque un riñón, por eso es unilateral, ¿y por qué puede ser esa cirugía? Puede ser por un traumatismo con estallido de riñón, por ejemplo, en un accidente de tránsito, entonces hay que sacar un riñón, o también puede ser por un cáncer renal, que hay que sacar un riñón. Entonces, ¿qué se ve en los pacientes que se les saca un riñón? Que dicho correctamente se dice pacientes con nefrectomía unilateral. Lo que se ve es que ese flujo sanguíneo renal va a aumentar progresivamente en el otro riñón, en el riñón que queda, el riñón contralateral. Y puede alcanzar a un valor casi el doble de lo normal en pocas semanas para poder suplir la falta del riñón que se sacó. Es decir, que nosotros sí podemos vivir con un riñón, ¿sí? Sí podemos vivir con un riñón. De hecho, también hay muchas familias que cuando necesitan algún miembro de la familia un trasplante de riñón, se busca quiénes son compatibles porque uno de los individuos familiares le podría donar el riñón a la otra persona, ya que puede perfectamente vivir y con buena calidad de vida con un solo riñón. Y esto es debido a que ese riñón que queda va a alcanzar casi el doble de la filtración del flujo sanguíneo para poder cumplir con las funciones necesarias.
Perfecto. Y ahora vamos a hablar de la vascularización del riñón. Nosotros así grandemente dijimos que entraba la arteria renal y que salía la vena renal. Perfecto. Pero cuando entra la arteria renal, adentro va a tener un montón de ramificaciones en arteriolas y en capilares, y después vamos a empezar también con las vénulas, los capilares venosos que terminarán en la vena renal. Entonces, la primera arteria que ingresa, como dijimos, es la arteria renal, que ¿por dónde ingresa? Por el ilio de cada riñón. Fíjense cómo acá se ve bien bonito en este esquema, los cálices mayores, los cálices menores, y después la salida de la pelvis renal, los uréteres, y estamos viendo los vasos sanguíneos, ¿sí? Bien, las arterias renal nos van a dar ramas que van a ser las ramas ventrales y dorsales. Esas ramas ventrales y dorsales a su vez me van a dar las arterias interlobares. Esas arterias interlobares se van a ramificar en las arcuatas o arqueadas. Esas arcuatas o arqueadas en las interlobares. Luego, esas interlobares en las arteriolas aferentes del glomérulo renal, es decir, la arteriola que va a salir. A ver, vuelvo un poquito para atrás. Aquí yo tenía la arteriola aferente, que esta es rama de estas interlobares, y después va a salir como arteriola eferente. Precisamente esa arteriola eferente que va a salir es la que tenemos aquí, ¿sí? Entra la arteriola aferente al glomérulo renal, luego tengo los capilares glomerulares y finalmente va a salir la arteriola eferente. Como les decía, las ramas de las interlobares me dan la aferente que llega al riñón, luego las que van a ir al glomérulo, a los capilares glomerulares y finalmente la que va a salir como arteriola eferente. Y finalmente los capilares tubulares que van a terminar en las venas corticales, y esas venas van a salir después por la vena renal, ¿sí? Chicos, ustedes saben que ahora estoy tomando en cuenta que yo creo que les hablé de cálices mayores y cálices menores, y en realidad es al revés, ¿no? Lo que comienzan son los cálices menores, precisamente se llaman menores porque son más chicos, y estos después se van agrupando en esta estructura más gruesa, y esos van a ser los cálices mayores. No sé, ahora me entró la duda, por eso por las dudas les aclaro. Cálices menores es lo que empieza cuando termina la papila, y luego se va engrosando en los cálices mayores. De ahí viene la pelvis renal y luego los uréteres. Por las dudas, no sé, me quedó la duda que se nos puede haber dicho mal, se los quiero aclarar ahora. Bien, y aquí tenemos nuevamente un esquema de la vascularización renal, donde lo que vamos a ver es que en las nefronas corticales, los capilares peritubulares se van a ver, esperen chicos que pase un carro acá en mi casa que vende verdura, porque si no, no se escucha. Esperemos que pase. Bueno, estos son gajes del oficio de la actividad remota virtual. Bueno, ahí está, ya pasó. Entonces, volvemos a lo mismo. En este esquema vemos en rojo todo lo que es el recorrido arterial, en celeste todo lo que es el recorrido venoso. En las nefronas corticales, es decir, la zona glomerular donde está la corteza, los capilares peritubulares se ramifican desde las arteriolas eferentes, ahora desde la que sale, y nutre las células epiteliales. En las nefronas yuxtamedulares, ¿qué quiere decir eso? Todo lo que está a la altura de la médula, la parte tubular, los capilares peritubulares son vasos especializados llamados vasos rectos que van a seguir después el trayecto del asa de Henle. Esta es el asa de Henle, chicos. Van a seguir el trayecto del asa de Henle, ¿sí? Entonces, fíjense cómo acá tengo mi nefrona, esa forma como en herradura, boca de serpiente o llave francesa, con todos los capilares, la arteriola aferente que entra, los capilares glomerulares y la arteriola eferente que sale. Y cómo de esa arteriola eferente se va a ir ramificando a lo que es el túbulo contorneado proximal, lo que es el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y finalmente el colector, que acuérdense ustedes que este colector se comparte con varias nefronas.
Y en sentido opuesto, los capilares venosos van a hacer el recorrido inverso para salir por la vena renal. Fíjense cómo se ve ahí la vascularización del riñón. Lo que están viendo en amarillo es la pelvis renal y el uréter. Y lo que ven en rojo es cómo entra la arteria renal y cómo se va a ir ramificando en todas esas arterias que dijimos. Los riñones reciben 1.250 mililitros de sangre por minuto. Eso ya dijimos, que es el flujo sanguíneo renal. Esta es la fracción renal del gasto cardíaco que correspondía a un 20% de este, también lo hemos mencionado. Y esto en un hombre adulto de unos 70 kilogramos de peso significa que en 24 horas circulan como 1.800 litros de sangre. Eso ya lo mencionamos. Aquí tenemos el circuito capilar glomerular, fíjense cómo de nuevo, cómo entra la arteria aferente, se ramifica en las arterias glomerulares y luego va a salir la arteria eferente que va a ir al resto de los túbulos, ¿sí? Contorneado proximal, asa de Henle, contorneado distal y colector, y cómo viene el circuito opuesto de las venas. Entonces les dice que el circuito capilar glomerular circula por el ovillo capilar. Este circuito justamente se llama ovillo capilar porque tiene forma de un ovillo, fíjense ustedes. Termina en la arteriola eferente, que es de mayor presión, esta tiene una alta presión, mientras que el circuito capilar peritubular circula por la red peritubular, es decir, alrededor de los túbulos, y es un circuito de baja presión. Aquí tengo mayor presión y aquí tengo menor presión. Eso es lo que también va a determinar después en la reabsorción tubular y los mecanismos de contracorriente, que ya lo veremos. Y en la circulación medular es más lenta que la cortical. En la zona cortical los capilares son más cortos y más abundantes. Factores que nos van a modificar el flujo sanguíneo renal. ¿Cuáles son los factores que nos van a modificar el flujo sanguíneo renal? Son 3 factores. El sistema nervioso simpático, la angiotensina 2 y las prostaglandinas. El sistema nervioso simpático lo va a hacer mediante un mecanismo de vasoconstricción. Cuando hay estimulación de los receptores alfa-1 noradrenérgicos de las arteriolas aferentes o eferentes, va a aumentar la resistencia vascular periférica y de esa manera se reduce el flujo sanguíneo renal. Vamos a explicar esto. El simpático es activado por la adrenalina. Por ejemplo, cuando tenemos un susto, cuando tenemos una situación de huida, lo que se va a descargar es la adrenalina, que les cuento de paso que esa adrenalina se descarga en la glándula suprarrenal, que eran esos capuchoncitos que teníamos arriba de los riñones. Eso va por aparte. Cuando se descarga la adrenalina, esa adrenalina genera una vasoconstricción. Y la vasoconstricción va a repercutir en las arteriolas aferentes y eferentes del riñón, y eso ¿qué va a hacer? Que aumente la resistencia vascular periférica, como toda vasoconstricción. Acuérdense ustedes que la fórmula de la presión arterial era gasto cardíaco o volumen minuto por resistencia vascular periférica. Entonces, si aumenta la resistencia vascular periférica, se va a reducir la cantidad de sangre que ingrese al riñón, ¿sí? Después tenemos la angiotensina 2, que también la vimos con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y esa angiotensina 2 lo que va a generar es una potente vasoconstricción. Era el más potente vasoconstrictor que tiene el organismo. ¿Y dónde va a repercutir? La arteriola eferente es más sensible a la angiotensina 2 que la aferente, o sea que la que más se va a contraer es la eferente, y eso obviamente va a tener una influencia sobre la tasa de filtrado glomerular. Y las prostaglandinas hacen lo opuesto. Las prostaglandinas se liberan ante situaciones proinflamatorias y lo que va a generar es una vasodilatación. Tenemos 2 tipos de